Gracias, muy buenos días, tengan todos ustedes. Esperamos que hayan tenido una semana muy bendecida, cada uno con sus trabajos respectivos y bueno, algunas cosas también que solemos hacer. A veces damos importancia a lo urgente en lugar de lo que realmente importa. Pero así somos y cada día esperamos mejorar. Agradezco al Señor por esta preciosa oportunidad que me da Sociedades Bíblicas Unidas para compartir no solamente lo que he podido aprender en otro tiempo, sino también las vivencias y experiencias que me ha dado el poder entrenarme y capacitarme en todo lo que tiene que ver con la enseñanza hacia la niñez, la adolescencia, la juventud. Particularmente yo me dedico al niño, en el sentido que y la edad que me encanta es trabajar con estos niños primarios, en donde ya están ellos con la capacidad suficiente de entender términos abstractos y son desafiados, ¿no? Un niño primario sano, normal, casi siempre está buscando la oportunidad de aprender, la oportunidad de aventurarse, la oportunidad de, qué sé yo, ¿no? Entonces, me encanta impactar esta vida. Sí, por cierto, también, pues, hablar acerca de la familia, porque la familia es muy, muy, muy importante. Particularmente, yo, en mi experiencia como padre, he podido descubrir algunas cosas, conversando con Samara antes, cosas que hemos aprendido de parte de nuestros padres, casi como que distanciándonos de ellos, inclusive por la formación que teníamos, ¿no? Recuerdo que decíamos a papá y a mamá tratándolos de usted, ¿no? No podíamos tutearlos porque era una falta de respeto. Pero bueno, esos eran mis tiempos, pero hoy en día, gracias a Dios, con mis hijos tenemos una bonita relación. Ya soy abuelo, tengo la misma relación con mis nietos también. Ellos se acercan a mí con ese cariño y ese afecto. Y bueno, como siempre he dicho, la autoridad no se impone, la autoridad se gana, ¿no? Y se gana con el ejemplo, con el cariño, con el afecto. Y sobre todo nosotros los varones tenemos que ser mucho más expresivos en nuestro cariño, en nuestro afecto hacia nuestros hijos. Generalmente esto lo hace la mamá y culturalmente por la falta de formación quizás no lo hemos hecho, pero qué importante es que el papá abrace, que el papá bendiga, que el papá al momento de despedir a los niños a la escuela, un beso en la frente y decirle Dios te bendiga, hijito, hijita. Eso es algo no solamente tierno, sino es algo que uno como hijo de Dios debe siempre bendecir. Acordémonos que la palabra dice a quien tú bendigas será bendecido, ¿no? Y bueno, estuvimos en la clase pasada y estuvimos hablando acerca, voy a hacer un pequeño repaso para no olvidar lo que tratamos y conectarnos con lo que hoy día vamos a tratar. Hablamos de lo que es la importancia de la enseñanza creativa, ¿no? Y dijimos que hay que subir niveles de aprendizaje, que los niños aprenden a través de los sentidos, y el maestro que realmente quiere alcanzar a los niños, que no ha tomado esta responsabilidad en las escuelas dominicales o en la escuela cristiana o siendo docente, tiene que entender que debe transmitir el mensaje cristocéntrico, bíblico, pero de una manera atractiva, amena, no imponiéndola. Y para ello debe prepararse entendiendo que cada niño es diferente, cada niño viene ese día domingo, si es que usted es maestro o maestra de la escuela dominical, viene con ciertas preguntas, con ciertas inquietudes o de pronto con algunas vivencias tristes por discusiones en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener ese discernimiento para percibir qué es lo que está pasando con el niño o la niña y si podemos acercarnos en un tiempo, en un momento al niño de forma personal y poner nuestras manos sobre él y orar por él por ese tiempo, va a ser mucho más bendecido inclusive que una clase muy elaborada, ¿no? Lo que quiero decir es que no solamente somos instructores o como suelo decir, no solamente somos facilitadores del aprendizaje, sino siervos de Dios, pastores y pastores, si lo queremos llamar así. Entonces tenemos que entender que hay una forma especial de poder instruir y eso es a través de lo que el Espíritu Santo haga en nosotros, ¿no? Entonces, dentro de esto hablamos acerca de que hay una forma
de hoy en día, que a veces las iglesias no cuentan con el recurso para poder apoyar las escuelas dominicales porque son muchos niños y a veces el ingreso no es suficiente. Pero particularmente yo he aprendido que si una iglesia invierte en los niños, sepan esto, ¿no? Lo que la Biblia dice, cualquiera de vosotros que da un vaso de agua a estos pequeños que creen en mí, de cierto que les digo que no volverá sin recompensa. Y yo he visto eso en las iglesias que Dios me ha permitido servir, cuando la iglesia vuelca un buen presupuesto a los niños de la escuela dominical, sabiendo aún que de ellos tal vez sus moneditas van a ser muy sencillas, sus ofrendas van a ser muy sencillas. Sin embargo, he visto la prosperidad de esa iglesia porque ha invertido en los corazones de los pequeños. Y aquí es algo que uno tiene que cambiar de mentalidad, porque generalmente dice, bueno, ¿por qué voy a invertir en los niños si estos niños de pronto se van de la iglesia o se van a otro país, se van a otro lugar? No interesa. Es hermoso ver que estos niños que se fueron a servir en otras iglesias, ellos puedan decir, yo aprendí la palabra en tal lugar, ahí me enseñó, ahí hubo un maestro, una maestra que se dedicó a mí, ¿no? Eso es algo muy, muy, muy importante que hagamos, ¿no? Entonces, pero a veces no hay recursos. Entonces, hay una opción, el reciclar, ¿no? Hemos hablado de la importancia del reciclaje. A veces nosotros creemos que las cosas que ya no usamos hay que desecharlas, pero si las almacenamos bien o tenemos espacio para almacenar, o de pronto en la iglesia hay un lugar donde podemos con tuppers, cajas, guardarlas, etiquetarlas, no tienen ustedes idea de la gran cantidad de elementos que podemos hacer uso en el momento oportuno. Entonces, reciclar es bueno, pero no solamente porque nos ayuda a obtener recursos, sino también porque nos ayuda a no contaminar nuestro mundo, ¿no? Ya mucho contaminado como está, y tenemos que formar parte de ello. Creo que como cristianos tenemos que dar el ejemplo. Primero en casa, ¿no? Reciclando, ayudando a guardar aquellas cosas que sabemos que para eso hay contenedores con diferentes tipos de colores para reciclarlo. He estado en Europa y en Europa hacen mucho énfasis al reciclaje. Realmente hay en cada lugar, hay contenedores con los colores propios de lo que uno quiere guardar. Aquí yo he visto en algunos centros comerciales que ya se están poniendo, ¿no? Pero también en casa hace falta que eso haya. Yo al menos, por lo menos tengo dos tachos, uno que es para cosas orgánicas y otras cosas que no lo son. Entonces, de esa forma ya voy separando, ¿no? La basura para que al momento de recogerlo, quien lo tiene que hacer, pues ya sepa que esto es así y esto es así, ¿no? Bien, entonces hablamos acerca de ese tema. El día de hoy, pero antes, amados alumnos, ha habido un error en el quiz, lamentablemente, que he cometido, y revisándolo, y porque una alumna lo mencionó, me dijeron que por favor lo revise. Y sí, sí es verdad, hay un error ahí y vamos a ver cómo solucionar eso. La primera pregunta era, los niveles de aprendizaje, ¿cuáles son? Y yo había puesto allí, lamentablemente, puse la palabra responder, y no es responder, sino realizar. Por lo tanto, esa pregunta es falsa, ¿no? Porque, eh, pero yo fui quien me equivocó, porque debería haber puesto la palabra realizar y no la palabra responder, ¿no? Y la otra es en cuanto a la meta. La meta, obvié una palabra que debía de haberse dicho debe ser. Cuando hablamos de la meta, debe ser concisa, clara y específica, ¿no? Y yo puse cómo es, y debía haber sido debe ser. Y cuando hablamos de la meta, no estamos hablando de lograr la vida transformada, porque eso es lo que significa más bien la enseñanza creativa. La enseñanza creativa es la enseñanza de la Biblia en lograr o resultar la vida transformada, ¿no? Entonces, les sugiero que revisen ese material y lo vamos a ver. Por favor, perdóneme, pero ya a mi edad uno se olvida de algunas cosas. Pero yo sé que en la misericordia de Dios y de ustedes va a ser comprensiva esto, ¿ok? Muchas gracias más bien por la gentileza de hacer
ese cuestionamiento es válido y lo vamos a arreglar. Bien, también vi algunas preguntas que hicieron. Gracias por participar en las preguntas en el, en la plataforma y espero haber respondido las inquietudes. Al final lo vamos a hacer también, ¿no? Pero buenas preguntas, muy inquietantes y mucho deseo de aprender. Eso me gusta. Me encanta que hagan preguntas. No las sé todas, no tengo la respuesta, pero con la ayuda del Señor yo espero hacerlas. Amén. Bien, sin más, entonces vamos a entrar al tema de hoy, que son las dos herramientas. Hay muchas herramientas que tenemos para hacer que nuestra enseñanza sea muy, muy creativa en beneficio de los alumnos, ¿no? Pero vamos a situarnos en dos. La primera tiene que ver con el teatro, la expresión dramática, la pantomima o todo lo que está englobado en ese género. Y lo segundo es la enseñanza a través de la música. Entonces, vamos a entrar a esta parte y espero que pueda ser de bendición para ustedes también, ¿ok? Vamos a compartir entonces esta parte de lo que estamos hablando. Vamos a ver. Muy bien, como les decía, el día de hoy vamos a hablar de dos herramientas que realmente funcionan. Y funcionan no solamente para aquel que las enseña, sino ayuda mucho a poder darle cierta seguridad a los niños, a los adolescentes, sobre todo aquellos que son introvertidos o vienen de un hogar con muchas inseguridades. Entonces, el teatro y la música ayudan a soltarse, qué sé yo, a encontrar, yo diría que inclusive el lugar que Dios les ha dado, ¿no? Cuando la Biblia en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Creo que cuando uno nace y tiene ese grupo familiar, que a veces es simplemente actúan en base a lo aprendido, pero no empiezan a descubrir capacidades, habilidades en sus hijos. Entonces como que el enemigo quiere robar lo que Dios les ha dado. Y el teatro y la música son formas, evidentemente es arte, son formas de expresión que van a ayudar al alumno a poder descubrirse y de pronto entender la capacidad y el talento y la habilidad que Dios le ha dado, ¿no? Así que vamos a ver qué pasó ahora. Veo toda la pantalla, pero ahora sí. Entonces vamos a ver qué cosa, en primer lugar, qué cosa es. El teatro, alguien dijo, esta es una bonita definición, me encantó, dice, el teatro es la vida vista con arte. Sí, porque se ve, eh, se desarrollan en el teatro muchas escenas, muchas obras que nos llevan a épocas, a distancias, o también como hoy en día a través del cine, alguien que muestra o quiere mostrar algo a futuro, ¿no? Pero también nos hace recordar tiempos de vida que se vivieron en otro tiempo, ¿no? Y aquellos que participan del teatro, sea niño, adolescente, adulto, lo va a enriquecer porque aprendemos, o el actor o quienes trabajan, aprende a ponerse en el lugar de otros, ¿no? Y puede entender mejor cómo esa persona enfrentó las situaciones, cómo esa persona logró las metas o los propósitos que tenía. Entonces, el teatro es, como dijimos, es la vida vista con arte. También nos enseña a dominarnos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a someternos al equipo. Y aquí yo diría que niños que de pronto son hijos únicos, el participar de una obra de teatro, una dramatización, un ensayo teatral, le va a enseñar a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque el teatro no solamente trabajamos en equipo, sino todas o casi todas las disciplinas artísticas fluyen, ¿no? Que es el dibujo, el diseño, la pintura, el cuadro, la danza, la música, expresión corporal, gestual, etcétera. Es decir, hay muchas disciplinas artísticas que se pueden reunir
en el teatro o la dramatización, ¿no? También podemos decir que es el esfuerzo y la dedicación de muchas personas que integran el grupo teatral, como son el escritor, quien escribe la obra que se va a poner en escena, el actor o actores que participan de los personajes de la función, el director, quien es el que como arquitecto o como director de orquesta agrupa a todos los actores y él ya tiene el cuadro, la imagen de la escena que va a montar y entonces dirige a los actores. El productor evidentemente es el inversor, el que invierte en las necesidades propias, ya sea de la utilería o vestuario, maquillaje, entre otras cosas, ¿no? Y el escenógrafo, que es el encargado de crear los fondos, ¿no? Y muchas otras cosas más que se llevan a cabo en el teatro. También podemos decir que es un arma poderosa y eficaz para llevar las buenas nuevas, con representaciones en fechas especiales. He tenido la oportunidad de participar desde el año 2000 con la asociación Bill Graham y aquí en el Estadio Nacional llegamos a reunirnos con más de 60.000 niños con una primera obra que se llamó El regalo más grande. Y digo 60.000 niños porque es la cantidad que ingresa, bueno, en aquel entonces el Estadio Nacional, ahora es mucho más. Pero había mucha gente afuera también observando por pantalla lo que se hacía de representación allí en esa fecha, por ahí, por el año 2000, por una cosa por el estilo. Y en el año 2002 tuve la oportunidad de desarrollar una obra también de la asociación, en este caso ya nosotros lo hicimos como grupo teatral, se llamó El Rompecabezas, es una obra de más o menos 50 minutos, pero que nos permitió viajar aquí a la costa Sierra y Selva con más de 265 presentaciones y también he podido apoyar a algunas iglesias para que puedan poner esta obra. Es una obra muy bonita, muy interactiva, que ayuda a que los niños y las familias, hemos estado de esa forma los centros educativos. Bueno, ustedes saben que los colegios nacionales tienen más de 1.000 niños y ahí hemos hecho la presentación y bien, ha habido mucha cosecha. Muchos de ellos hicieron su decisión de fe. Entonces, realmente es un arma poderosa y eficaz para llevar la palabra de Dios. Ahora, en el teatro hay que entender algo. Es tan importante el que pone los billetes, el que hace las veces de productor o productores, como el director, el que arma toda la obra y los actores que actúan. Pero el tramoyista y el utilero son personas importantes. El tramoyista es aquel que va a hacer los cambios del decorado, de las piernas del teatro, entre otras cosas, y el utilero es quien pone los elementos que se van a usar en la obra de teatro, sillas, mesas, floreros, entre otras cosas, ¿no? Además del que hace el vestuario o del maquillista, etcétera, etcétera. Lamentablemente el ministerio teatral como tal ha sido desvalorizado porque no es un ministerio mencionado en la Biblia. Y la mayoría que son detractores de este ministerio piensan que es un método que solo sirve para teatral. Les digo, en mi experiencia, porque he hecho teatro desde muy joven, y en muchas iglesias, incluyendo iglesias en las cuales he podido apoyarles y ellos luego lo han desarrollado, he visto cómo la gente se acerca a ver un espectáculo y se sensibiliza su corazón con el mensaje que lógicamente el Espíritu Santo utiliza. El propósito del ministerio teatral es estimular el interés y el deseo de aprender. Es decir, todo aquel que quiere formar parte de un grupo teatral no es solamente para aparecer ante el público y enorgullecerse de la capacidad que tiene. No, evidentemente entra porque quiere aprender, quiere saber, quiere conocer. La Biblia dice en Tito 3:14, y que los nuestros aprendan también a hacer el bien
y a ayudar en casos de necesidad para que su vida sea útil, ¿no? Este es un versículo que podemos hacer uso si realmente queremos hacer una convocatoria, tanto a adolescentes, niños y adultos, para formar parte de este grupo y cualquier grupo, por cierto. El teatro hace fácil comprender el mensaje para todas las edades, capacidades intelectuales, porque influye en sus emociones. Entonces, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, señoras, ancianas, todos pueden participar de una buena obra de teatro. Estuve en New York hace unos años y fui invitado para participar en un evento y al estar en New York, dije, me gustaría ir a una iglesia que allá se llama Metro Kids. Es una iglesia muy conocida en la ciudad de Nueva York, donde trabajan ellos con hijos de latinos, hijos de padres lamentablemente adictos o alcohólicos, hijos que sufren. Pero esta iglesia, en el corazón de este siervo de Dios, eh, realmente tuvo en su corazón formar una iglesia donde llevar a estos niños a esta locación, pero ellos en un camioncito en donde se levanta una pared del camión, ahí hacen su representación y lo hacen lo hacen de lunes a viernes y en horarios diferentes, en la mañana, a mediodía y en la tarde, pero siempre lo hacen en el mismo día, a la misma hora. Y yo tuve la oportunidad de observar que no solamente los niños iban, porque se ponen a la salida de los parques o a la salida de los centros educativos, que los niños se paraban a ver la pequeña obra, porque hacen una pequeña obra con un lindo programa, sino que venía la gente que vivía por ahí cerca, traían sus sillas, sus bancas y se sentaban a esperar ese espectáculo de una hora. Y la verdad es que yo dije, wow. ¿No? Los niños, la gente está fuera de las iglesias, no necesariamente dentro. Entonces la evangelización es tremenda si es que contamos con una movilidad como esa, ¿no? Entonces, el mensaje es para todos y eso es fantástico. Es la comunicación eficaz de las verdades bíblicas, ya lo hemos mencionado, porque el teatro es una forma de enseñar las verdades bíblicas y la aplicación a la vida personal, ¿no? Porque decimos en teatro siempre hay una introducción, hay un cuerpo de la obra, hay un clímax y hay un final, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho porque podemos enseñar una verdad bíblica y luego la aplicación a la vida personal, lógicamente contando con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los propósitos de hacer una obra de teatro? ¿Cuál es el propósito que debiera tener un grupo de teatro al formar parte de esta actividad dentro de la iglesia, ya sea dentro de la iglesia o para eclesiástica? Porque en mi caso, cuando se formó este grupo de teatro, podíamos ir a cualquier lugar, centros educativos, instituciones, parques, plazas, bueno, todo aquel que quería participar o que participemos, lo hemos llevado, ¿no? Entonces, la primera es glorificar a Dios. Es más, toda cosa que hagamos será para la gloria de Dios. La Biblia dice, Dios no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, yo tengo que entender que todo lo que haga debe glorificarle a Dios, sea en lo personal, en lo íntimo, o sea para apoyar o ayudar en cualquier entidad. Lo segundo es que soy un testigo de Cristo. Y ya sea que participe de esta obra de teatro o de un concierto como ejecutor de música o lo que fuere, yo soy un testigo de Cristo y mi comportamiento debe ser como tal. Lo tercero es ganar almas para Cristo, ¿no? Evidentemente esto es obra del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos va a usar como instrumentos en ese momento como actor o como director o sonidista o luminotécnico para ganar las almas para Cristo. Lo cuarto es discipular con las verdades bíblicas, porque el teatro sirve no solamente para evangelizar, sino también para edificar, y en ese caso estamos hablando de obras que podrían desarrollarse en la iglesia. Y finalmente, ministrar a la gente. Finalmente, después de una obra de teatro, se hace la invitación y puede estar el pastor o personas vinculadas a este ministerio de administración y ministrar a la gente que se acerca. No el actor o no los que participan de la obra, porque
se puede confundir un poco, ¿no? Puede ser que de pronto vienen más para ver al actor y darle un autógrafo, una firma, en lugar de escuchar la bendición de estar aquí, ¿no? Bien. ¿Quiénes lo conforman? Son personas consagradas y comprometidas, ¿no? Aquel que quiere hacer teatro cristiano, en este caso, si lo podemos llamar así, tiene que ser una persona que está consagrada a Dios, que ha entendido que es una persona ganada por Cristo, salvada por Cristo, y que en la expresión de agradecer a Dios va a usar un don, un talento, una capacidad para comprometerse a servir a Dios, ¿no? Aquí es donde él dispone sus dones y las habilidades para la gloria de Dios. Dice Gálatas 5:13: hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis esta libertad para dar rienda suelta a vuestros instintos. Más bien, servidos por amor los unos a los otros. El teatro es algo que probablemente, según la obra, nos va a dar ciertas, entre comillas, libertades, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Hay que saber cómo hacer uso de un recurso que de pronto está muy comprometido con algunas cosas que nosotros decimos no hacer, porque el teatro se puede prestar para eso, pero para eso está el director. El director puede, si ve una escena que es una escena demasiado liberal, por decirlo de alguna forma, él va a buscar cómo cambiarla o atenuarla para hacer que el espectador, en este caso, al momento de verla, se sienta cómodo, ¿no? Si es que, lógicamente, hay niños también. Entonces, creo que la clave en este texto es servirnos por amor los unos a los otros. Es decir, yo no voy a hacer algo que no lo haga por amor, aunque de pronto yo piense que la obra lo necesita. No, o sea, la obra no lo necesita. Hay muchos recursos y esto depende mucho del director y del productor, de que si esa escena, que puede ser cruda, entre comillas, la hagamos o no, ¿no? No olvidemos que nos servimos por amor. Bien, ¿para qué áreas el teatro es importante? ¿Para qué áreas es importante? En primer lugar, como dije antes, puede ser evangelístico, de edificación o misionero, ¿no? Hemos tenido la oportunidad aquí en el Perú de ver muchos grupos de jovencitos norteamericanos que han venido a hacer misiones en la sierra, en la selva, y ellos siempre traen un sketch, una obra de teatro muy sencilla, muy evangelística, ¿no? Y entonces, bueno, gracias a Dios, ellos han dejado ese material y con buenas capacidades que tenemos aquí en el Perú de jóvenes y mayores que saben adecuarlo, lo han hecho y ya pues han tenido la oportunidad de ir a otros lugares llevando esta forma de evangelizar a través del teatro, ¿no? ¿Por qué? Porque mostramos el mensaje de salvación con guiones que pueden ser utilizados para las campañas evangelísticas. Yo recuerdo que tendría mis 16 años y en la iglesia donde yo congregaba, antes de la prédica del pastor, había una pequeña obra de teatro, ¿no? Sobre todo cuando él hablaba de las parábolas o hablaba de algunas historias vinculadas al Nuevo Testamento, hacíamos una representación de 5 o 10 minutos y la gente venía a la iglesia simplemente por la obra de teatro. Y bueno, y el pastor usaba ese tiempo para predicar la palabra de Dios, ¿no? Entonces podemos hacer uso de eso, sobre todo porque hay mucha gente que se involucra, ¿no? Como ya dijimos, dentro de la obra de teatro hay muchas personas que pueden involucrarse y sentirse útiles de servir en esta área. También podemos hacer uso de la edificación. La iglesia puede ser edificada con guiones acerca de la mayordomía, el amor, el pecado, etcétera, etcétera. Y el pastor finalmente o una persona, el líder, puede ser haciendo uso de esta representación del llamamiento para la vida. El teatro puede comunicar de manera sencilla y claras verdades acerca de Dios, su obra, su palabra, para edificar. Sí, ¿por qué? Porque estamos evidentemente entendiendo el texto bíblico,
adecuándolo a la obra de teatro, ¿no? Y podemos hacer una representación sencilla que de pronto a alguna persona le sería muy difícil de entender. Ahora, repito, solamente es una representación y ciertamente el líder o el pastor o el evangelista puede hacer un cierre de lo que la gente ha visto, ¿no? Hay tres aspectos fundamentales que tenemos que considerar si vamos a hacer uso de este método en las iglesias. Primero, tenemos que entender que la producción debe hacerse con profesionalismo. Claro, evidentemente habrá recursos que falten, pero en lo posible podemos hacer uso de préstamos, ¿no? Es decir, préstamos de cosas que se requieran para la obra de teatro, ¿no? Podemos, si no tenemos las piernas que se usan en el teatro, podemos hacer biombos de madera, fácilmente con tocuyo pintados de blanco. Yo he trabajado mucho con eso y la verdad que funciona. Y en algunos casos hoy en día que se usan los famosos banners, ¿no? Se puede hacer una inversión y tener una locación atractiva para la presentación. Entonces, tenemos que hacer una buena producción con profesionalismo, observar detalles, vestuario, maquillaje, etcétera, etcétera, porque todo eso suma para una representación. También es importante cuidar el área espiritual de los integrantes. Más adelante vamos a ver por qué es importante cuidar esta parte, ¿no? Y tiene que haber mucha naturalidad en el momento de la actuación, ¿no? Solamente en lo que se llama cómics o las comedias podemos hacer quizás algún tipo de actuación exagerada, pero generalmente tenemos que buscar en todo momento la naturalidad. Bien, vamos a ver algunos personajes que intervienen en una producción teatral. En primer lugar, el actor. Este individuo realiza la acción sobre el escenario, es el que va a actuar, el que va a dar vida a los personajes, personajes que el guionista o el libretista ha plasmado en el texto, ¿ok? Ese es el actor. Y bueno, el actor debe tener algunas características que también lo vamos a ver más adelante, pero es el que realiza la acción durante la obra teatral. Él toma el personaje, lo debe estudiar. Yo he sabido de algunos actores muy profesionales que inclusive han llegado al Oscar antes de la presentación de su papel, han tenido que ir al lugar, observar, mirar cómo se conduce tales o cuales individuos para que su personaje sea lo más natural posible. O sea, en otras palabras, el don está, pero la técnica, perdón, se aprende, ¿no? Entonces, debe estudiarlo, buscar sentir lo que siente, vivir lo que vive, darle expresividad, hablar claro y fuerte cuando sea necesario. ¿Cuáles son las cualidades que requiere el actor? En primer lugar, sensibilidad y el talento. ¿Por qué? Como dije, la técnica se adquiere si hay afición, ¿no? Pero ser sensible y tener el talento es algo que nace en el individuo, ¿no? O de pronto si tiene la capacidad de absorberlo, de aprenderlo con el tiempo, bueno, como dice la práctica hace el maestro, puede ser bueno. ¿Por qué? Porque la técnica se adquiere si hay un deseo real de quererlo hacer, ¿no? También requiere de una imaginación creadora. Ahora, entendamos que Dios nos creó a su imagen y semejanza, por lo tanto, nos facultó como seres creativos. La diferencia está en que Dios parte de la nada y nosotros ya de lo que ha sido creado. Entonces, podemos hacer uso de esa imaginación que nos ha dado Dios para poder hacer la representación de la obra de teatro. También es importante la memoria. Gracias a la memoria aprendemos, adquirimos el conocimiento y evocamos recuerdos. Yo, en mi experiencia, cuando comenzaba e iniciaba, me iniciaba como actor y luego posteriormente como director de obra de teatro, me di cuenta que había en los momentos previos a una presentación, tenía sueños que me olvidaba del libreto y me levantaba asustado porque de pronto decía esto va a sucederme en la obra de teatro. Y bueno, son los propios miedos que tenemos, pero para eso está el hecho de la repetición constante y bueno,
Antiguamente, hoy también se usaban los que estaban detrás de las bambalinas para que si ellos veían un vacío entre el diálogo, ellos podían soplarnos, como decimos, parte del libreto, o solamente una palabra, porque eso ya nos daba pie para recordar lo siguiente. O de pronto, también si es que el trabajo se ha hecho en equipo, el actor que me precede, o generalmente el que me precede, da pie con alguna pequeña palabra o alguna inquietud, porque si observa que el otro actor está medio ido, entonces le da pie con alguna acción para que pueda recordar el libreto del actor correspondiente, ¿no? Entonces, eso es algo importante en la memorización. También requiere de concentración. El actor constantemente va a luchar contra su ego. ¿Por qué? Porque si asume un rol principal, o que llamamos un personaje principal, pues bueno, va a pensar, y en algunos casos lo es que tiene talento, tiene el don, y el director lo ha elegido para la interpretación estelar. Ahora, por otro lado, también tiene que ver de pronto con su contexto, perdón, con su estructura ósea o su forma de ser. ¿Sí? Si se requiere para este personaje alguien alto, alguien, qué sé yo, tal vez por eso ha sido escogido, ¿no? Porque no hay muchos actores a veces en una iglesia, entonces simplemente es la apariencia y cosas por el estilo. Pero a veces uno se le sube los humos, como se dice, y eso lo va a alejar de la concentración de vida que debiera de tener, ¿no? El actor debe saber que el texto no fue creado por él, sino por el escritor. Y lo único que él hace es la interpretación. También la observación, el actor debe ser una persona que observa, una persona que empieza a ver detalles que le van a ayudar, que le van a inspirar para crear y caracterizar, plasmando la realidad en el escenario. Dicho sea de paso, el hecho de formar parte de una obra de teatro, de un grupo de teatro, y tener esta forma o capacidad, como es la observación, ayuda mucho para el ministerio, ¿no? Yo a veces doy consejerías, a veces hago algún tipo de actividad de esta naturaleza, y la observación me permite no solamente escuchar el lenguaje verbal, sino el corporal también. A veces he tenido dar consejería por videollamada, y algunos ponen solamente su telefonito, ¿no? Le digo, mira, si realmente quieres que conversemos, hoy en día que existe la facilidad de las videollamadas, me gustaría verte, ¿no? ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal, la manera como se para, la manera como dice las cosas, el movimiento de cabeza, los ojos, ayudan a uno que ha sido, digamos, enseñado en este tema de la observación, ayuda a saber si la persona está siendo honesta, no, si la persona te está diciendo lo que quieres que escuches, o simplemente es un tiempo que te está dando, pero que no, en el fondo, no está intentando cambiar, ¿no? Entonces digo, la observación ayuda mucho. La otra cosa es la sensibilidad, es la capacidad de sentir emociones. Es una cualidad que Dios nos ha dado a todos, y simplemente algunos la han desarrollado más que otros. La sensibilidad. Ahora, uno al ser sensible puede ser empático, porque ciertamente uno puede, en este caso son los de temperamento sanguíneo los que podemos decir de alguna manera que son más sensibles que los coléricos, ¿no? Pero esta capacidad que Dios nos ha dado nos ayuda también a los que hemos podido desarrollarlo más que otros. Ahora bien, hay una capacidad hermosa, preciosa, un don que Dios nos ha dado, que es la voz. ¿Ok? La voz es un don, es una capacidad para podernos comunicar, para podernos dar a entender, a conocer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la voz se torna molesta en el escenario cuando el que actúa no habla bien o no se le entiende. Y el teatro se hizo para ser visto y oído. Entonces tenemos que aprender a modular bien las palabras, a poder darles la entonación de vida. Tenemos que dirigirla hacia
hacia el actor. Casi siempre es dentro de una práctica para que desarrollemos esto de la voz, es que el actor tiene que no pensar en el público que tiene al frente, sino dirigirse al público que está detrás, de tal forma que pueda hacer oído y no solamente visto. A través de la voz transmitimos ideas y sentimientos contenidos en el texto. Es necesario que tenga estas tres características. Sea suficiente, para eso hay prácticas, para eso hay ejercicios. Debe ser clara, debe tener una buena dicción y debe ser expresiva, ¿no? La entonación, según sea el personaje, debe generar tristeza, aflicción, alegría, sorpresa, entre otras cosas. También, al igual que la voz, la expresión corporal es muy, muy importante. El actor no siempre está hablando, no siempre está dando su diálogo. Sin embargo, está expresándose a través de su gesto, ¿no? Él nunca va a dejar de interpretar el personaje a través de su cuerpo, por eso es importante, es primordial el dominio y el manejo de su cuerpo. Y para eso hay ejercicios, ¿no? El actor solo dispone de su cuerpo y de su voz en el sentido de transmitir el personaje. Por eso debe aprender. Ahora, significa que también transmite a través del vestuario o el maquillaje o la representación, ¿no? Pero la voz y el cuerpo va a ayudar a dar credibilidad al personaje que está interpretando, ¿no? Entonces, por lo tanto, es importante que sepa manejar su cuerpo, ¿no? Tener conciencia del cuerpo. Mientras más conciencia tenga de cada una de las partes de su cuerpo, mayor control tendrá sobre él. Y sobre todo cuando hay actuaciones que exigen ciertos movimientos, ciertas danzas o ciertos movimientos de lucha, de peleas, que son coreografías. Entonces eso, si uno tiene conciencia de su cuerpo, sabe cómo manejarlo, cómo adelantarse, cómo hacer uso de la utilería, elementos que son parte del teatro. También las expresiones, la expresión de emociones. Es posible que sin palabras y con una sola actitud corporal podamos expresar al personaje. La posición, la forma de la mirada, la expresión de las manos, el movimiento del pie, del cuerpo, hacia atrás, hacia adelante, hacia los costados. Todo eso es parte de la representación que el actor debe tener, ¿no? El gesto es algo más que un rostro arrugado, fruncido. Podemos decir que la base del gesto se construye, llega a un clímax y se deshace. Para ello, un actor debe prepararse mirándose a sí mismo en el espejo para saber cómo transmitir lo que quiere decir. Usted puede sentir pena, puede sentirse enojada, pero las manos, la expresión, el cuerpo hacia adelante o hacia atrás ayudan al personaje que usted quiere dar, ¿no? Entonces, todo eso suma a la representación. Y bien, vamos a entrar a esta parte que tiene que ver con el área espiritual del actor. El actor, recuerden, presta emociones, cuerpo y mente al personaje. Y son personajes variados. Por eso es importante que el actor cristiano sea ministrado y liberado del personaje que le ha tocado asumir. ¿Por qué? Porque si el actor, por ejemplo, ha representado a un personaje malvado, brujo, hechicero, prostituta, etcétera, etcétera, no olvidemos que la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y el enemigo va a hacer uso de esto para meterse en el individuo. Claro, no digo que sea que lo tome totalmente, sino puede haber una obsesión, una presión. Por lo tanto, el actor debe ser ministrado y él debe ser consciente que está siendo instrumento de Dios y en todo tiempo debe orar si es que es sensible a esto y debe ser ministrado también, ¿no?
Puesto que la vida espiritual es importante, debemos cuidarla más, sobre todo si actuamos para enseñar la palabra de Dios. ¿Cuáles son los riesgos para el actor y el grupo teatral? El actor, quien asume personajes como alcoholismo, drogadicción, hechicería, etcétera, etcétera, si no es ministrado, o actores si no son ministrados, tendrán los siguientes resultados. En primer lugar, la visión de evangelizar muere rápidamente. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha infiltrado. Hay un desánimo general en el grupo, los actores retroceden al viejo hombre porque ha aperturado, ha abierto acceso a eso y, lógicamente, el grupo se desintegra. Recordemos esto, para toda cosa. Dios es un Dios de orden y desea que las cosas se hagan con excelencia para su gloria. Eso es algo que todo individuo debe tener en mente si se dedica a servir al Señor, ¿ok? No solamente para el teatro. Eligiendo la obra. Las obras ciertamente deben ser sencillas y cortas, sin problemas por los decorados o cuestiones técnicas, con diálogos no muy extensos, no muy largos, ¿no? Dependiendo si la obra es evangelística, no tiene por qué ser demasiado larga. Debe ser corta, breve, rápida, porque la podemos usar como instrucción de la verdad o como aplicación de la verdad. Ya dependerá del actor o, perdón, del director y del productor qué es lo que quiere. El número de personajes no deben ser muchos. Por ejemplo, para la obra del rompecabezas teníamos solamente 5 actores, los cuales podían representar varios personajes y la gente ni se daba cuenta acerca de quién había sido qué y qué cosa habían hecho. Entonces, debe usar un número menor y además también permite viajar. No se puede viajar con un grupo de 30 personas, ¿no? Pero un grupo de 5 sí es viable, es factible, y es más, se puede invertir en un grupo que está dispuesto a salir con los pasajes, etcétera, etcétera. La elección de los personajes es competencia del director. Se supone que el director debe tener cierto conocimiento del libreto, de la obra, del lugar donde se va a representar, entonces tendrá que tomar en cuenta el carácter, la fisonomía y las cualidades de cada actor. Nadie debe creer que un personaje breve es menos importante que uno largo. Todos dentro de una obra de teatro son necesarios, ¿no? Entonces, el director debe saber elegir, debe hablar al respecto y debe darle la importancia a cada uno de los actores como a todos los que integran el grupo teatral. Se debe tener en claro que va a realizar una tarea de equipo en la que no importa ser la estrella, sino colaborar para que el espectáculo salga. El propósito del grupo de teatro es que el espectáculo salga bien y requiere de todo el equipo. Una vez elegida la obra, el grupo se reúne para leerla. Es importante leer el libreto con todas las indicaciones respectivas y el director debe explicar brevemente cada personaje, situándolo en el contexto de la obra, ¿no? ¿Por qué? Porque el director, como dije antes, es el director de la orquesta, es el arquitecto que ya visualizó toda la obra y entonces él tiene una idea acerca de cómo habrá de presentarse. Por eso es que saben que cuando uno ve una película de un libro que, que uno ya ha leído, le parece que la película no dijo todo lo que el libro decía. ¿Por qué? Porque mientras hemos leído el libro o el libreto o el esto, la imaginación nuestra ha jugado un papel importante y entonces hemos visualizado la obra a medida que íbamos leyendo todo eso. Así que cuando vemos la película, que lógicamente tiene la visión del director, no es muy completa o nos deja con las ganas de otras cosas que se pudieron haber realizado. La obra debe ser leída en voz alta y despacio, porque en este caso no estamos interpretando, estamos solamente leyéndola, pero sí debe ser leída despacio para poder entender o dar pie a entender al otro actor que participa de la obra. Y cuando hay una acotación es, a veces viene entre paréntesis o comillas, en donde se le sugiere al actor algo que debe hacer, levantar algo, salir por este lado, derecho, entrar por la puerta, levantar las manos. Esa acotación el director la debe leer para que el actor pueda entender cuál es el deseo de la representación en la mente del director.
En esta primera lectura colectiva, cada actor debe intentar situarse en su personaje y relacionarlo con los demás. ¿Ok? Es una lectura de todo el grupo y el actor en su personaje, en el libreto que le ha correspondido, debe relacionarlo con los demás. Como la obra se divide en escenas y actos, debe ponerse de acuerdo en las fechas de los ensayos, de modo que no siempre todos tienen que ir a, a la fecha del ensayo, ¿no? Sobre todo los primeros ensayos deben ser por escenas, ¿no? Y solamente cuando se requiera del actor asistir, a menos que el actor, bueno, lógicamente quiera ir para empaparse un poco más de la obra y de la actuación de sus compañeros, ¿no? Pero sí debe tomar en cuenta que debe el actor llevar aprendida el libreto o tener un conocimiento del personaje para ir al ensayo. No es posible que el actor ya después de varios ensayos tenga el libreto en la mano, ¿no? Para ello hay un apuntador. Un apuntador es aquel que con la ayuda del libreto va ayudando al actor acerca de lo que tiene que decir o hacer. ¿Ok? Bien, al escribir en el libreto, tiene que tener en cuenta el mensaje. Nuestras obras deben tener un mensaje claro y conciso para ministrar a aquellos que nos van a ver, ¿ok? Entonces, estas son las dos cosas que tenemos que tener en claro, sobre todo cuando tenemos que presentar un mensaje claro y conciso. Determinar el género de la obra que va a realizar. Puede ser un musical, que hoy en día se hace mucho, se usa mucho. Por ejemplo, en Semana Santa ha habido muchos musicales con respecto al tema. Puede ser un monólogo, que se usa mucho en los cafeteatros, por ejemplo, seculares. Pero un monólogo también puede expresar muy bien un buen mensaje. Conocí a un amigo que le gustaban los monólogos. Y a mí me encantó un monólogo que él hizo, se llamaba Padre Nuestro, en donde él está orando y mientras está orando, escucha la voz de Dios. Y es interesante ese monólogo que se presenta, esa conversación, entre comillas, entre Dios y él. Es bastante graciosa, pero tiene un mensaje tremendo respecto a cómo a veces nosotros oramos y sin embargo oramos solamente de los labios para afuera sin entender el significado de la oración. También tenemos las obras dramáticas, esas obras que nos hacen llorar. Yo me acuerdo que presenté una obra que se llamó, ahorita no tengo el nombre, pero se trataba de una mujer eh, mendiga o mendigo que, que no quería saber nada de Dios. Y si no fuera por la ternura de un niño, ella no hubiese conocido a Cristo. Pero esta obra hizo llorar a todo el mundo ahí en la representación, ¿no? Pero también hay obras humorísticas. Tuve la oportunidad de producir una obra humorística, un ensayo para Navidad, y fue fantástica porque la gente no dejaba de reír, pero ahí también iba el mensaje acerca de la Navidad. O puede ser mixta, ¿no? Puede ser musical con humor o musical con drama. Tenemos muchos modelos y ejemplos hoy en día gracias al Internet. Ahora bien, ¿a quiénes va dirigida? Si es a la iglesia, el mensaje debe ser doctrinal, de enseñanza, de motivación o de aliento. Si es evangelística, como dijimos, debe ser de lenguaje claro y comprensible para los espectadores. Es más, yo diría que en el lenguaje bíblico debemos hacer uso de las Biblias de hoy en día, que gracias a Dios, por sociedades bíblicas, tenemos con varias traducciones que se han hecho al lenguaje cotidiano. Entonces podemos hacer uso, si usamos algunos textos, hacer uso de ese lenguaje para ser más comprensible a los espectadores. Pero sí tenemos que determinar el tema cuando la obra trata de un personaje de la Biblia, adaptar la historia, ¿ok? Y el tema puede dejarse entrever en el título o hacer una pequeña reseña respecto a la obra que vamos a presentar. ¿Cómo hago para escribir una obra? Probablemente si tú no eres actor o no vas a ser editor, pero sin embargo te gusta escribir, ¿ok?
Entonces, ¿cómo haces para escribir una obra? Bueno, podemos decir que lleva tiempo lograrlo. Yo he escrito varias obras de teatro y especialmente cuando trabajaba con adolescentes y les ha gustado, no solamente a los actores, sino también al público, porque eran obras contemporáneas, obras de los mismos adolescentes y bueno, por ahí tengo mis escritos eh, para desarrollarlos, ¿no? Pero hoy contamos con lugares donde podemos capacitarnos. Realmente el Internet y otros medios nos pueden ayudar a escribir obras de teatro, ¿no? He visto en TikTok muchas personas que dicen cómo escribir, cómo volverte escritor y dan algunos tips para poder hacerlo. Pero lo mejor es la experiencia. Comienza de pronto a escribir pequeños guiones para títeres, eso es una buena forma, y eso te va a ayudar, te va a dar soltura, ¿no? A poder escribir. Yo tengo dos nietas, una de 7 años y la otra está por cumplir ya los 9, y ambas son escritoras. Es curioso, han escrito un pequeño ensayo chiquito y las maestras en sus lugares respectivos les han hecho, ¿tiene algo? ¿Sabe transmitir con palabras situaciones? Bueno, ahí está la vena. Por ahí tiene que, seguramente, alguna de ellas será escritora para la gloria de Dios. Debe sí estar basada en una historia bíblica. Oramos y leemos la historia bíblica, siempre tenemos que orar para depender del Espíritu Santo y buscamos puntos esenciales en los cuales Dios nos habla para poder extraerlos. O sea, no todas las partes de una enseñanza bíblica podemos representarlas, pero Dios nos puede hablar, nos puede mostrar cómo, o sugerir cómo extraerlos. Estuve en New Jersey y hay un grupo de los Amish que tienen alquilado un teatro, ustedes lo pueden ver por internet, un inmenso teatro, donde ellos representan obras de teatro bíblicas. Hace poco lo vi por YouTube, porque ellos no suelen subir, pero subieron justamente el tema de la pasión de Cristo. He visto una representación de Moisés, de José, de Jonás, de Esther, pero son producciones que no tienen nada que envidiar a las de Broadway, ¿no? Son muy excelentes, muy buenas, con público y los actores aparecen entre el público. Si tienen oportunidad de irse para allá y irse a ver un espectáculo, les quiero decir que las entradas están vendidas con 6 meses de anticipación. Es tremendo porque todo el mundo quiere saberlo. Y bueno, es fantástico. La producción es alucinante, ¿no? Porque hacen mucho uso de las tecnología y pareciera que tú estuvieses viviendo los momentos del Éxodo, dentro de Jonás, de la ballena de Jonás, el pez grande, etcétera, etcétera. Muy bien, alucinante. Debe estar basada en una historia bíblica, contar con material de estudio, como dije, diferentes versiones, gracias a Dios, tenemos hoy en día. Tener un diccionario bíblico para entender el vocablo, la palabra, definir la palabra que queremos usar, y otros libros como son libros de las costumbres de ese entonces, para la vestimenta, para ayudarnos a la vestimenta, maquillaje, entre otras cosas. Organizar la obra fijando el tema, determinar los 3 elementos, ¿no? La introducción, el desarrollo, que es el cuerpo de la obra, y el desenlace o el clímax, ¿ok? Esto es aplicable a cualquier obra. Es fundamental saber qué cosas se pueden incluir y qué no. Esto ya depende del director y evidente también del productor lo que quiere hacer. En muchos casos hay que adaptar la historia bíblica, pero siempre guardando la concordancia con el relato. No olvidar que antes de un ensayo debe haber un tiempo devocional y de oración, ¿no? Ya hemos dicho, es un tema espiritual y requiere de la administración. Es importante interceder por los actores para la producción. Escoger el guión, estudiarlo detenidamente, buscando el mensaje que deja y ministra. La obra puede ser muy espectacular, pero el interés nuestro es cuál es el mensaje que da y cómo vamos a administrar. Un guión debe tener todas las indicaciones de la obra, señala a los que van a intervenir en ella. El texto está dividido en actos, escenas y cuadros, ¿no? Y todo eso debe ser ensayado bien para ayudar a los tramoyistas y a los utileros a saber en qué momento deben ingresar o participar. Bien, el director
puede ser el causante del éxito o fracaso del equipo, el director. ¿Por qué? Porque de él depende que el grupo siga sin desmayar. Es el gran motivador, la energía, la vitalidad para continuar adelante. No debe tener favoritos para no fomentar la envidia y el desaliento, ya que todos merecen la atención y afecto del director. Él guiará a los actores y al resto del personal. Muchas veces tendrá que traer el orden en medio del desorden. Sí, porque yo he estado en ensayos en donde he sido uno de los actores, pero también he fungido de director. Y la verdad es que el teatro se presta para muchas chanzas, muchas cosas, mucha algarabía, y hay que poner y establecer el orden para el ensayo. Al final del ensayo deben reunirse para comentarlo y enriquecer el espectáculo. El director no puede estar cerrado a la representación de lo que él tiene en mente, no, puede ser enriquecido con comentarios, con cosas que los actores de pronto creen, y esto sucede mucho en las películas. Hay actores muy reconocidos que inclusive el director los ha dejado actuar porque ellos han enriquecido con su expresión, con su representación, el personaje de la obra. Las decisiones que se adopten deben ser anotadas siempre, siempre, siempre. Para eso hay un apuntador, ¿no? Para aplicarlas en el siguiente ensayo. Es decir, ¿por qué? Porque esas decisiones, esas incursiones de los demás actores van a enriquecer la obra. Entonces hay que anotarlas. De vez en cuando el grupo debe hacer una celebración o cena. Eso va a ayudar a agruparse, a tener la mente de equipo, y siempre debe procurarse tener una cena o celebración. Va a contribuir a que todos sean más amigos y ayudará mucho mejor al espectáculo. Antes de estrenar, tenemos que tomar en cuenta, antes de estrenar la obra, que debemos hacer publicidad. Hoy en día están las redes sociales. Es increíble cómo a través de las redes sociales podemos hacer mucha más y mejor publicidad que los medios masivos que antes conocíamos, como era la radio, la televisión o la prensa escrita, ¿no? Entonces, las redes sociales hoy en día, hasta presidentes ha sacado. Aprovechemos todas las posibilidades que haya, carteleras, radio, revistas, redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque creamos ambiente de interés o interés por parte del público. Muy bien, hasta aquí hemos tratado esta herramienta tan fantástica que es el teatro, la dramatización, y dentro de ello pues tenemos las otras cosas como es la pantomima, la mímica, las obras musicales, etcétera, etcétera, etcétera. Si en la iglesia contamos con jóvenes, con niños, adolescentes, usemos este recurso, ¿no? Aunque sea para algo pequeñito, algo chiquito, algo que los impulse. No tiene idea de la forma como usted les va a ayudar en su desarrollo integral, en su desarrollo personal. Pero no olvidar de ministrarlos también. Bien, vamos a entrenar a esta otra herramienta preciosa que es la música en la enseñanza. La música. ¿Qué pensamos de la música, especialmente nosotros al cantar? ¿Qué tan importante podemos decir que es? Bien, en un resumen rápido podemos decir que es una manera de adorar a Dios. ¿Ah? Es una expresión que nace del alma, del corazón, cuando cantamos. Y querido hermano, no importa si tu voz no tienes el don de cantar, no importa si te cuesta cantar, si eres descendente, no, canta, aunque sea dentro de la ducha, canta, adora a Dios. Para él, tu voz va a sonar a canto angelical, ¿no? Entonces, es una forma de expresar nuestra adoración a Dios a través del canto, y mucho más si, lógicamente, sabemos o tocamos algún tipo de instrumento. Expresamos las palabras que sentimos en el corazón de forma musical, y con la música alabamos y edificamos de manera especial. Bueno, yo puedo decir, y sin ánimo de molestar o fastidiar a alguien, que antes yo he sido criado cantando coros, himnos, y tenía mucho contenido bíblico, ¿no? Y la verdad que uno podía inclusive hacer uso de estos himnos previos a la predicación y poder, con la ayuda del Espíritu Santo, entender el mensaje,
porque uno era edificado de forma especial. Hoy en día las canciones, y no digo todas, me encantan las canciones de hoy que se cantan, pero muchas de ellas no sabemos si se le canta a Dios, se le canta a Cristo o se le canta al enamorado o la enamorada. Hay letras que, bueno, no quiero seguir en ese tema, pero ustedes, mejor que yo, probablemente lo han escuchado y tenemos que, eh, quizás una que otra canción, tener el contenido bíblico en lo posible. La música, y especialmente el canto, enfatiza y hace resaltar las palabras. Yo he probado con mis alumnos cómo a veces después de dar una lección, de dar una enseñanza, he puesto como aplicación una canción y he visto el resultado, porque algunos de ellos que, que son sensibles a la música han entendido el mensaje, la verdad enseñada a través de la letra de la canción y han terminado pues levantando sus manos, adorando al Señor y arrepintiéndose también, ¿no? Entonces, sí, el canto, la música, especialmente el canto, enfatiza esas palabras que queremos poner. Por eso que en las canciones, en el momento de la enseñanza, las podemos poner como introducción, como verdad o como aplicación, ¿no? Y luego ministrar. ¿Por qué cantamos? En primer lugar, para alabar a Dios y para edificarnos unos a otros, ¿no? Yo creo mucho, y lo he hecho durante 3 años, teniendo lo que llamaba zona familia, que era un tiempo en donde los padres iban con sus hijos a la iglesia, se sentaban con sus hijos en la iglesia y había un programa en donde se alababa al Señor, se cantaba, se adoraba al Señor y la primera parte era todo como un servicio normal, pero la siguiente parte, la lección o el trabajo que se hacía era diferente. ¿Por qué? Porque teníamos niños, adolescentes y jóvenes. Y no es lo mismo que tener un servicio con niños, en donde los padres se sientan a un lado y los niños se piensan a otro, sentados con los maestros, cuidados por lo menos. No, no, no. Cuando hablo de un culto familiar, de una celebración familiar, a la cual nosotros llamábamos zona familiar, el padre va con sus hijos, se sienta con sus hijos, es responsable de sus hijos y desde el más pequeño hasta el más grande es ministrado por las alabanzas, por el tiempo de adoración, por la verdad enseñada, por la administración. Así que es un programa que tuvimos por 3 años en nuestra iglesia y fue de gran bendición. No lo tuvimos más porque vino la pandemia y cambió un poco todas las cosas. Colosenses 3:16 dice: el mensaje de Cristo esté siempre presente en vuestro corazón. Presente siempre en vuestro corazón. Instruíos y animaos unos a otros con toda sabiduría. Con profunda gratitud, cantad a Dios salmos, himnos y cánticos espirituales. Así que ya lo saben, Colosenses 3:16, si es que usted quiere entender la forma de cómo cantar y alabar al Señor, ¿no? Así que vamos a ver. Es imposible estar lleno del Espíritu si la palabra de Cristo no habita en nosotros. Podemos decir, estoy lleno del Espíritu, si la palabra de Dios no habita en mí, es imposible. ¿Y cómo va a habitar en mí la palabra de Dios? Pues bueno, uno escuchándola, leyéndola y cantándola. Todo eso nutre, todo eso suma a que yo pueda cada día ser lleno del Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu, tendremos el deseo de alabar a Dios, el deseo de enseñar, el deseo de motivarnos, de animarnos, siempre dando gracias a Dios. A veces cuando voy a la iglesia, un poco antes o después, suelo observar a la gente y cuando las veo y observo por el discernimiento que Dios me ha dado y nos da, me acerco a las personas. Digo, algo te está pasando, ¿verdad? ¿Me permites orar por ti? Y lo abrazo y oro por esa persona y luego veo que su rostro cambia. Porque es eso. Hacemos uso de lo que Dios nos ha dado para animarnos, ¿no? Y la palabra en todo tiempo, ¿no? Y Dios nos da en ese momento una palabra que tenemos para esa persona y esa persona se siente. Yo a veces me he acercado a personas que apoyan en la iglesia, pues en la limpieza, en arreglar las cosas. Y esas personas son parte de la iglesia, sirven o trabajan en la iglesia, pero requieren y necesitan también que alguien, de pronto un pastor, un líder, se acerque a ellos para hacerles ver que no solamente agradece por sus servicios, sino también que intercede, que está dispuesto a apoyarles en un momento de oración.
Al usar la música y canciones enseñamos muchas lecciones importantes y necesarias. Podemos decir que es un medio eficaz de enseñar. Como dije, hay muchos niños que pueden aprender a través del teatro, pueden aprender a través de una lección objetiva, pueden aprender a través de los títeres, pero hay niños que a través de las canciones ellos pueden aprender. Alabamos a Dios a través de las canciones, a través de la música. Es uno de los propósitos principales de cantar, ya hemos dicho, alabar a Dios. La Biblia dice en Salmo 102, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Hebreos 2:12. No importa cómo tú sientas adorar al Señor, si quieres levantas tu mano, si quieres aplaudes, si quieres saltas, brincas, lo importante es que lo que hagas, lo hagas de corazón porque te llenas de gratitud a Dios. Yo sé que hay gente que dice, yo no necesito saltar, brincar. Está bien. Si tú sientes que eso es lo tuyo, que te sirve, que te ayuda, está bien. Pero no critiquemos a quienes lo hacen, no critiquemos a quienes hacen. Yo les digo, yo crecí o nací en una iglesia pentecostal, crecí en una iglesia fundamentalista y he trabajado o sigo trabajando en una iglesia que tiene algo de las dos cosas, pero en otro tiempo yo criticaba y le llamaba a los hermanos aleluya, sin conocer que estas personas realmente alababan a Dios con todo su ser porque era su expresión de, de gratitud a Dios, ¿no? Yo he tenido que mentalizarme y a través de la escritura lo he logrado porque la escritura, la palabra de Dios y los personajes que del Antiguo Testamento menciona, muchos de ellos, como el rey David, por ejemplo, danzaba, cantaba delante de su Dios, se alegraba cuando veía el arca del pacto, entre otras cosas, pero Dios ha trabajado con mi corazón y gloria a Dios, ahora tranquilamente puedo levantar mis manos adorando al Señor. Demos gracias a Dios, damos gracias a Dios, perdón, meditar sobre cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros, producir el deseo de cantar a su nombre, darle gloria, darle las gracias. Sobre todo, darle gracias a través de los cánticos por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Dice Salmo 9, 1, 2, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre. Cuando uno lee este texto, ¿cómo no alabar a Dios? ¿Cómo no cantar a nuestro Dios? Si Él nos ha dado todo. Cuando yo retrocedo en el tiempo y veo todo lo que Dios ha hecho, todo lo que me ha dado, ¿cómo no alegrarme? ¿Cómo no cantar? Perdóneme, hermanos. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Daré a ti, a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Siempre que adoremos a Dios debemos llegar con ese corazón lleno de gratitud y luego cantar con alegría. Perdónenme, por favor. Aún en tiempos difíciles, que han sido muchos, porque ¿quién no ha tenido pruebas? En medio de las pruebas que hemos tenido, podemos recordar los muchos beneficios que recibimos de Dios y darle gracias en oración por nuestro cántico. Cuando recordamos a Pablo y a Silas estando en el fondo de la prisión, en los cepos, aprisionando sus piernas, encadenados, ellos alabando y cantando al Señor. Solo un corazón redimido, impactado por el sacrificio de Cristo en la cruz, puede expresar ese gozo, esa alegría en momentos de prueba, en momentos de dolor. Dice Salmo 57, 4, 7, dice, mi vida está entre leones, pero te alabaré entre los pueblos, oh Señor, a ti cantaré salmos. Al recibir el perdón de Dios, nos regocijamos y expresamos nuestra gratitud en cantos.
¿Por qué? Porque tenemos un corazón agradecido, viendo todo lo que Dios nos hizo. El libro de Isaías dice, recuerda de qué cantera fuiste sacado. Y el recordarlo ciertamente nos hace movernos en gratitud a Dios, agradeciéndole por Jesucristo su Hijo. Salmo 51, 14 dice, siendo perdonado con regocijo cantará mi lengua tu justicia. Amén. Creo que ahí expresamos con nuestra forma de cantar, con nuestra manera de adorar, el haber sido perdonado, el haber sido limpiados nuestros pecados y el tener acceso por causa de la muerte de Jesucristo al reino de los cielos. Yo soy peregrino en esta tierra. Aquí estoy de pasada, haciendo lo que Dios me permite hacer, bendiciendo a quien Dios me permita bendecir, pero yo no me quedo aquí. Es más, la muerte para mí solamente es el umbral hacia la otra vida. ¿Ok? Como dice Pablo, para mí el morir es ganancia. Así que eso hace que mi corazón se regocije y cante con todo el corazón. Salmo 138:1 dice, te doy gracias con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos. Hay gratitud en nuestro corazón. Siempre debe ser parte de nuestro diario vivir. Pronunciar toda palabra de cántico con mucha sinceridad. Mateo cita un pasaje de Isaías que dice, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Queridos hermanos, maestros, amigos, personas que están en esta clase, entiende esto. No podemos honrar solamente de labios a nuestro Dios, sino de corazón. Y que ese corazón nos motive, nos lleve a adorar, a alabar a nuestro Dios con los cánticos. Y no importa cómo sea tu voz, cántale al Señor. Ahora bien, ¿es posible cantar sin adorar? Sí. ¿Por qué? Porque al cantar una canción muy conocida de memoria, estamos hablando con los labios y no activamos el corazón, ¿no? La sabemos de memoria. Es más, cuando hay muchas canciones que se repite constante, a veces podemos cantarlo de forma monótona, pero tenemos que sentir las palabras que estamos cantando, ¿no? Cantando con inteligencia, ¿no? Y activando nuestro corazón. ¿Podemos cantar el cántico sin pensar en lo que decimos? Sí, porque nuestra mente se distrae. De pronto alguien entra, alguien sale, pensando en lo que tengo que hacer saliendo del servicio. Entonces hay muchas cosas que pueden distraerme. Pero si yo voy a adorar a mi Dios, a celebrar con mi Dios, a celebrarle a Él por todo lo que hizo, entonces canto a viva voz si lo quiero hacer, ¿no? No importa si de mi costado me mira raro por no ser entonado, pero canto. Total, estoy cantando y agradeciendo a mi Dios. Por ejemplo, algunos ejemplos de cómo podemos estar cantando de forma memorística sin activar el corazón. Dice, hay una canción que dice, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Sin embargo, seguimos con los mismos afanes que nos producen esas úlceras y migrañas. Porque si yo estoy cantando, que estoy alegre y que Él cuida de las aves, el que cuida de las aves, de las plantas, de toda su creación, va a cuidar de mí, como dice la palabra, ningún cabello se pierde, o las aves que no siembran ni riegan, no quedan sin alimento, qué sé yo. Todos esos textos son para que yo pueda entender que no tengo por qué afanarme, ¿no? Y solo esos afanes producen en mí todas esas dolencias. Yo tengo que aprender a confiar en Dios. Y a veces yo he visto que la gente pasa por situaciones difíciles porque no saben confiar en Dios. Pero después que han pasado por esa prueba, por esa difícil y han aprendido a confiar en Dios, ¡wow! Dice, no, yo tengo mi confianza plena y absoluta en Dios y yo sé que todas las cosas me ayudan a bien, así que yo resistiré la prueba, solamente pido que el Señor me fortalezca en esta prueba y yo seguiré adelante confiando en mi Señor. Podemos cantar la canción, quien no la conoce, Somos Uno en el Señor, pero después del servicio, a veces lamentablemente en la mesa de almuerzo estamos criticando a los demás miembros y seguimos cantando Somos Uno en el Señor, ¿no? Entonces, no estamos de acuerdo con lo que nosotros cantamos. Por lo tanto, debemos estudiar los cánticos, no debemos cantar por cantar, no debemos cantar lo que no entendemos, ni creemos, ni enseñamos, por eso debemos siempre estudiar los cantos, y eso en especial lo hace
el director de canto, ¿no? Él escoge los cánticos con mucho cuidado, los debe estudiar para cantarlos de forma correcta, porque la entonación, los tiempos de la canción son importantes, así como no demasiado alto o demasiado bajo. La congregación siempre va a seguir al que dirige, sea la entonación correcta o incorrecta, sea el tiempo correcto o incorrecto, demasiado alto o demasiado bajo. A mí me ha pasado ciertas experiencias cuando Marcos Witt comenzó a cantar las canciones, estas que llegaron a nuestro pueblo. Yo he estado en la costa, la Sierra de la Selva, trabajando con varias congregaciones y es curioso que si Marco Witt escuchase esas canciones, todo el mundo le daba una entonación diferente. En la Sierra las canciones de Marco Witt sonaban a huayno, en la selva tenía otra entonación, es decir, yo creo que Marco Witt se hubiese muerto. Por eso que agradezco hoy en día la ayuda del internet, porque al menos uno puede bajar la música en la entonación correcta y puede hacer uso del karaoke para darnos, ¿no?, incluyéndome, darnos la entonación correcta y los tiempos correctos, ¿no? Así que es lo que yo pude observar cuando con las canciones de Marco y otros más también, ¿no? La iglesia debe estar preparada para cantar bien, llegar a tiempo, especialmente los que van a dirigir los cánticos o los que tocan instrumentos, ¿no? Ellos deben saber que el ensayo debe ser previo antes. A mí me da mucha tristeza cuando está abriéndose el templo y la gente está entrando y los músicos están poniendo los micrófonos, probando la batería, la guitarra. Es decir, un desorden terrible. Pero bueno, algunos de ellos lo justifican porque lamentablemente no cuentan con tiempo para ensayar. Pero realmente el que es llamado a servir en este ministerio, el ministerio de la música, de la adoración, debe separar tiempo para prepararse. Entonces deben crearse fechas, horarios para ensayar, ¿no? Es muy, muy lamentable para mí, los digo para mí, ¿no? Lamentable, triste ver a los músicos afinando sus guitarras, sus baterías, los instrumentos en el momento que la gente está ingresando al templo para adorar, ¿ok? Así que hay que tener mucho cuidado al respecto. Y hay que llegar a tiempo, hay que agradecer a Dios por esa oportunidad que van a tener para cantar o ejecutar las canciones, colocar el ecran, el proyector que hoy día se usa mucho, y listos para adorar en espíritu y en verdad. La Biblia en Colosenses 3:16 dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, debe haber una disposición en nuestro corazón cada vez que vayamos a celebrar un culto al Señor, ¿no? Yo he visto cuando a veces la gente entra abrumada, desciende del taxi, molesta, y por eso creo que antes de comenzar un servicio, la gente debe tener un momento de recogimiento espiritual, conversar con Dios, sentarse allí y hablar con Dios y decirle: Señor, dispón mi corazón, toca mi corazón. He tenido un día difícil, me he enojado con mi esposa, mis hijos, no han salido a tiempo, están ellos aquí, para allá. Señor, dispón mi corazón a adorarte, a alabarte, a escuchar tu palabra. O sea, tiene que, ¿no?, desconectarnos del mundo, de lo que ha pasado, ¿no? Y quizás terminando el servicio, bueno, enfrentar, y de pronto yo estoy seguro o convencido de que de pronto enfrentaremos las cosas de otra manera. La alabanza. ¿Cuál es el objetivo? Enseñar a vivir en alabanza continua y rechazar las quejas y confesiones negativas. Permítame hacer un paréntesis sobre esto. Yo creo mucho, y se los digo porque ha sido parte de mi experiencia, en que en momentos en donde estoy yo abrumado, estoy con circunstancias muy adversas, comenzar a alabar. Porque el quejarme, el vivir una vida de queja, me distancia de los planes y los propósitos de Dios. Es más, la oración es una forma de acercarnos a Dios. Las quejas es una forma de alejarme de Dios. Y si las quejas son generadas por ese enemigo que está metido en todas partes, pues entonces yo tengo que comenzar a cantar, a alabar, ¿no? Alguien ha dicho
que el enemigo huye cuando estamos alabando a nuestro Dios. Así que usemos ese recurso para poder acercarnos más al Señor. Descubrir que uno de los propósitos por los cuales Dios nos creó es para alabarle, ¿no? Escuché un mensaje hace mucho tiempo que decía, ¿no? ¿Por qué Dios nos ha creado? Pues Dios nos ha creado para alabarles en vista de que Lucifer, el ángel Luzbel, que tenía la función de alabarle, fracasó, falló en su intento. Entonces Dios nos coloca en el lugar de Luzbel en el sentido de adorarle y de alabar. Amén. Conocer las diferentes formas en que podemos alabar a Dios, motivar a participar en la alabanza de su iglesia. Esas son las funciones que todo director debiera tener. La alabanza es proclamar el poder de las promesas de Dios, mostrando que creemos en ellas. Yo no canto por cantar, yo canto porque creo en la promesa que se está diciendo en la letra de la canción. Y yo la creo, y a veces hasta he llorado cuando esa letra de esa canción ha movido mis emociones. Apocalipsis 4 y 5 dice, nos enseña que la alabanza es el lenguaje del cielo. Entonces, cuando alabamos, atraemos el cielo. Funciona como imán. Así que si tú no alabas a Dios, querido, si tú no cantas a Dios, preocúpate porque en el cielo vas a cantar. Vamos a cantar, vamos a alabar a Dios. Parte de nuestra función va a ser eso. Alabar, cantar, adorar a nuestro Dios. Así que entrénate mientras estás en la tierra. Afina tu voz, aunque allá vamos a tener una voz perfecta de adoración y alabanza, pero lo que quiere decir que empieza a fluir en el canto y en la alabanza de nuestro Dios. Dice Isaías 43:1, lo hemos citado, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Los beneficios, el que vive una vida de alabanza al Señor disfrutará de muchas bendiciones que Dios ha prometido para el que le alaba. En primer lugar, la presencia de Dios. Salmo 22:3 dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Puede leer todo el versículo. El que alaba a Dios nunca está solo. Es verdad, nunca está solo. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar con él. Y en la ilustración que ustedes ven ahí, cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, fue Miriam la que juntamente con otras mujeres, levantando las panderetas, comenzó a alabar a Dios en gratitud por haberles librado de esa esclavitud. También trae sanidad. Cuando alabamos a Dios, un gran poder se mueve y puede manifestarse en nosotros y en los que nos rodean. Trae un beneficio y es la sanidad. ¿Ven? La alabanza hace eso. Dice Jeremías 17:14, sáname, oh Jehová, y seré sano porque tú eres mi alabanza. Jeremías 17:14. También nos produce gozo. Un beneficio de la alabanza es el gozo que se manifiesta en aquellos que alaban a Dios. El rey David lo sabía muy bien. Él escribió salmos, inventó instrumentos musicales. Él enseñó a la gente a alabar a Dios y el resultado fue que la gente se llenaba de gozo y alegría cuando alababan a Dios. Me gusta cuando un adorador, cuando un director comienza a alabar a Dios, a cantar a Dios. Yo difiero mucho de aquel que dice, hermano, levanta tu mano para adorar a Dios. Hermano, levanta tu voz, ahora griten. No, tú no necesitas eso. Si tú eres un adorador, alaba y la gente te va a seguir. ¿Por qué? Porque estás adorando al Dios de dioses. Amén. Así que tú no necesitas motivar, tú adora al Señor. También nos da un poder de transformarnos. Cuando David huyó, eso está en 1 Samuel 22:2, cuando David huyó de Saúl, vinieron a él como 400 hombres. Estos 400 hombres huían de sus amos. Eran todos hombres tristes, amargados, endeudados, y David les enseñó su secreto espiritual, el secreto de adoración, de alabar. Y esos hombres pasaron a ser hombres valientes con vidas radiantes. Queridos hermanos, la alabanza posee ese poder de transformarnos en personas victoriosas. Las circunstancias pueden ser terribles, pero la alabanza te hace ver más allá, ¿no? Lo que dice la fe. La fe es la certeza, la convicción. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que la alabanza genere esas cosas porque adoramos a un Dios vivo, no es un Dios de muertos. Él se presenta siempre como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Y sabemos que entonces Abraham, Isaac y Jacob están vivos y gozando de la bendición de nuestro Dios. También trae liberación. Salmos 32:7 dice, con cántico de liberación me rodearás. La alabanza hace que todas las opresiones puestas por el enemigo sobre nosotros se alejen. He tratado con personas que lamentablemente han sido oprimidas
por el hecho de que los padres los entregaron a brujos, a demonios, los dedicaron, y estas personas han logrado tener victoria cuando comenzaron a alabar al Señor, ¿no? Digo, el Señor, el cántico trae liberación. David fue llevado ante Saúl para tocar, pues era atormentado por un espíritu malo, eso lo sabemos, la historia no lo muestra. Pero Saúl no solo mejoró, sino también el espíritu malo se apartó de él. David usó instrumentos como el arpa, la flauta, los panderos, tamboriles, entre otras cosas. Entonces, el canto puede ser una persona o varias. David solía cantar al Señor solo, dice, ¿no? A veces a solas. Dice, a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras vea. Qué bonito. Esto creo que debería estar en toda sala, de toda casa, en todo dormitorio, ¿no? Dice, canta, a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Cánticos de alabanza y de oración. La danza también es otro instrumento que solemos usar y se expresa con el cuerpo. David danzaba con todas sus fuerzas. Él vio con agrado su corazón, Dios vio con agrado su corazón para lo mejor que él tenía de sí mismo. También palmear es una acción que acompaña a la música. El canto y la danza es una expresión de alegría de un corazón agradecido al Señor. Dice el Salmo 47:1, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Yo entiendo que hay algunas denominaciones que no lo hacen y está bien, si es en su convicción, pero otros lo suelen hacer, ¿no? Alguien dijo por ahí, ¿cómo es posible que frente a una actuación, aún en el deporte, en el fútbol, podemos aplaudir, ¿no? Sin embargo, cuando se trata de dar victoria a nuestro Dios en un cántico, no lo solemos hacer, ¿no? Rompamos ciertas creencias que lamentablemente no nos ayudan. Vivir alabando a Dios es un testimonio a las personas que que no le conocen. ¿Por qué razón? Y con esto vamos concluyendo, porque la gente, las personas que nos rodean, familia, amigos, sabrán que somos personas que mostramos a un mundo triste, abatido, congojado, con tantas injusticias, que Dios está con nosotros por medio de la armonía, la unidad, el amor, el gozo que solo puede dar el Dios de la creación. Querido hermano, alaba a Dios. Cántale a Dios. Más aún cuando pase por momentos de tristeza, de aflicción, canta a nuestro Dios. Alábale, a solas, métete en tu cuarto, no importa. Yo recuerdo hace muchos años, cuando viajé a una de las ciudades en el norte, era un joven adolescente y fuimos justamente a presentar algunas obras de teatro. A eso de las 5 de la mañana apenas aclaraba. Ahí, de a lo lejos, escuchaba en la azotea a una mujer que cantaba al Señor. Y yo decía, wow. Y estaba en un lugar como una barriada, un lugar muy populoso, pero muy humilde. Pero había una mujer que cantaba y alababa al Señor. Todos los 15 o casi 20 días que estuve allí. Y ese cántico me despertaba. Y decía, wow, yo quiero ser una persona así. Amén. Muy bien, amados hermanos, hemos concluido esta parte. Voy a dejar de compartir. Espero sus preguntas. No sé si levantan su mano, si tienen alguna pregunta que hacer, con mucho gusto. Vamos a darnos estos 10 minutos que nos quedan. Amén. Levante su mano y nuestra hermana Samara nos va a ayudar poniendo el micrófono. Espero Rocío. a ver. Ahí está, nuestra hermana Rocío, adelante. Buenos días, pastor. Buenos días, Dios le bendiga. Bastante nutritivo lo que nos ha hablado, ¿no? Esto del teatro y la alabanza, qué importante es para los niños desde pequeños, ¿no? Inclusive del vientre de la madre también, ¿no? Es bueno estimular Exacto. las alabanzas, ¿no? Así es. Sí. Por ejemplo, respecto al teatro, que es tan importante, ¿a partir de qué edad sería bueno? Y es para todas las edades, pequeñitos hasta adulto mayor, y el tiempo y el tipo de mensaje también, ¿no? Por ejemplo, si son niños muy pequeñitos, ¿no? Esa es la pregunta, pastor. Gracias. Bien, gracias, Rocío. Mira, sí, yo diría que desde el momento que el niño ya sabe leer, es bueno ponerlos en pequeños diálogos, cortos diálogos. Como digo, el teatro o los títeres
ayuda mucho a afianzar la seguridad del niño. Yo he visto eso en el caso de niños introvertidos que de pronto no aparecen en público porque le entra un poco de temor, pero el usar el muñeco, o sea, solamente verse el muñeco, pero él está detrás de la cortina, detrás de las bambalinas, lo va afianzando en su forma de hablar, en su manera de comunicar, en las expresiones que le da el muñeco. Por ejemplo, el títere es de gran ayuda tanto a adolescentes, a niños que son introvertidos. Perdón. Pero también el teatro hay que entender, como lo dije, que depende el uso que se le va a dar, sea evangelístico o sea de edificación. Si es usado para introducir la lección como aplicación o como enseñanza de la verdad, debe ser breve, ¿no? Porque de pronto usted cuenta con solamente una hora para dar la lección. Entonces necesita que esta no sea demasiado largo, ¿no? Y hay textos o libretos adecuados para adolescentes, para jóvenes y para adultos. Eso también lo tiene que ver tanto el director como el productor en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque todos quieren participar. Yo recuerdo mi abuelo me contó de un hermano ya mayor, estoy hablando mayor, y era un hermano del interior del país, y él no hablaba bien, y entonces solamente él tenía que entrar con una túnica, porque había una representación de la muerte, y él tenía que decir, solamente pararse a un lado y decir, yo soy la muerte. Pero era tal su nerviosismo, tal su momento, que él dijo, yo soy el muerte. Y ya se pueden imaginar lo que pasó. Todo el mundo se mató de la risa. Y bueno, fue debut y despedida para el hermano. Pero lo que quiero decir es que todos pueden actuar. Eso sí hay que preparar, ¿no? Sobre todo a los niños que incursionan por primera vez en el teatro. Hay que motivarlos, hay que animarlos, hay que estar para poderles ayudar. Muy bien, tenemos ahí otra, espero haberle contestado su pregunta, hermana. Tichi Luján, perdón. Lician, ¿cómo está, pastor? Adelante. Dios les bendiga, hermano. Dios Igualmente. les bendiga. La verdad que me encantó su clase, pastor, porque justamente me quiero enfocar en lo que es la enseñanza para los niños con capacidades diferentes, ¿verdad? Oh, wow. Yo Sí, tengo sí. un hijo autista y siempre digo yo, ¿verdad? Porque realmente, si bien hay conocimiento, pero puedo ver que en las iglesias, en líneas generales, no hay Sí. ese enfoque directo como para que también nosotros podamos mostrarle el amor de Cristo a esos Ujú, niños. ujú. Entonces, este diplomado realmente me impulsa a que yo me pueda proyectar, porque de hecho ya está acá, ¿verdad? Le pido al Señor que me Qué guíe. bueno. Ujú. Y Dios por algo también ya me dio a Ezequiel, que es mi hijo autista, como para que yo pueda también llegar a aquellos niños con diferentes capacidades, el que sea, pero que nosotros también podamos como hijos de Dios llegarles, mostrarles que ellos también tienen esa necesidad de que nosotros les podamos mostrar el amor de Cristo y Así escuchando es. el teatro, Ujú. títeres, ¿verdad? Me encanta, pastor, de que pueda buscar formas, ¿verdad? Y cómo podía yo proyectar eso, por ejemplo, o presentar eso a estos chicos, ¿verdad, pastor? Bien, hermana. Bueno, dice la palabra que si eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondrá. Entonces hay que comenzar, ¿ok? Hay una buena motivación en su corazón de querer hacerlo, pero hay que iniciar, hay que comenzar. Gracias a Dios hay en Internet hay varias presentaciones muy simples, muy sencillas que se pueden hacer o adecuar, que Dios le inspire y le ayude a poder desarrollarlo. Eh, en mi canal, busquen Marcos Romero Vázquez, he puesto algunas representaciones, inclusive mi hijo actúa ahí, mi hija también, cuando eran adolescentes, y quizás puede darle alguna idea de cómo hacerlo. Lo importante es comenzar, hermana, ¿no? Una cosa muy sencilla, y eso va a afianzar a los niños, sobre todo a los niños con habilidades diferentes, ¿no? No trate de buscar a un Robert De Niro, a un, qué sé yo, no. Simplemente adecúe la obra sencilla de tal vez unos minutos para que ellos se sientan
capaces de hacerlo, ¿no? Y felicítelos, salga con ellos a comer algo como una forma de retribución. Eso va a alentarlos y los va a ayudar, ¿no? Ok. Hermana Liz o Ingrid, no sé, por ahí están también levantando sus manos. Sí, Sí, buenos días, hermano. ¿Cómo está? Qué gusto su clase. qué bueno. Tengo una consulta. Dígame. Estamos enfocándonos un poquito con respecto a teatro, más que todo de niños, ¿no? Para niños. Niños, adolescentes, adultos. Claro, lo que pasa es que en Ok. este caso le estamos hablando referente a la enseñanza que usted, ¿dónde está, no? Sí. Ah, ok, ok. Justamente ahí era mi consulta, porque sí, normalmente en las iglesias hacemos teatro, pero Mm. sucede que usted enfatiza muy bien el hecho del argumento, ¿verdad? Del Ajá. enfoque, si es Ajá. evangelístico o de repente Ujú. tiene otra connotación. Sí. Entonces, en base a su conocimiento, ¿cuál sería el tiempo? Me enfoco más en el tiempo, porque lo aceptable de lo que podría ser primero, si son niños los que van a actuar o Ujú. adolescentes, ¿cuánto tiempo recomendable sería para que ellos puedan comunicar algo bueno y trabajar bien su obra? Y Ujú. también el espectador, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el tiempo promedio de la obra de teatro, sea cual sea la intención del mensaje, para Bien. poder justamente estandarizar un poquito eso, ¿no? Bien, bueno, no podemos estandarizarlo por lo Ok. siguiente. En primer lugar, como les decía, ¿no? Una obra, enfocándolo en el tiempo de la lección, de la enseñanza, puede Ujú. durar 5 minutos o 10 minutos dependiendo el uso. Por ejemplo, si usted lo va a usar como introducción a la verdad que va a enseñar, lo puede usar como la verdad que va a enseñar, es decir, hace una dramatización, o lo puede usar como aplicación. En el caso de una obra de teatro para la iglesia, usted tiene que pensar en el propósito de la representación. Por ejemplo, si usted va a presentar una obra dentro de la predicación de un pastor que tiene 30, 40 minutos, usted va a dar de la obra 15 minutos, o si en todo caso el pastor dice, no, la obra tiene que enfocarse con su introducción, con su cuerpo y con su clímax, para que el pastor simplemente haga la aplicación, ¿no es cierto? Entonces, todo depende de ese factor. Ahora, depende de la edad también, como usted mencionó, ¿no? En el caso de la Navidad, por ejemplo, a los niños pequeñitos yo los puedo usar como pastores que están con sus ovejitas y solamente tienen que entrar y pasar y arrodillarse y nada más. No tienen diálogo porque ellos no pueden aprenderse un libreto. En el caso de los adolescentes, pues bueno, darles libretos en donde ellos puedan sentirse a gusto, ¿no? Para poder dar a conocer el personaje, pero no con demasiados contenido del libreto, ¿no? Para esto ya es el director el que considera si tal diálogo va o no va. Por ejemplo, en las películas que han tenido mucho éxito en la pantalla, ha sido porque han tenido un buen editor. Es decir, los actores mismos dicen, bueno, yo hice esta película, esta parte, pero esta parte la cortaron. ¿Por qué? Porque el director consideró que era no conveniente esa escena, porque esa escena se podía decir de otra manera o ya estaba repetitiva. Es decir, hay muchos elementos en lo que es la edición, en este caso del cine, pero también es competencia del director si va o no va. Una obra que, en el caso yo he tenido obras que han durado entre media hora y 50 minutos. Y aún las obras de 50 minutos han tenido que tener un intermedio. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes han visto Los 10 Mandamientos, una película que dura 3 horas. Y en Semana Santa, para mí, es parte de mi semana. Yo tengo que ver Los 10 Mandamientos, si no, no he tenido Semana Santa, por ejemplo. Me encanta esa película, no sé por qué. Si es el Éxodo, si es qué sé yo, bueno, esas películas que se dan, ¿no? Pero 3 horas sentado, no puedes ni hablar, ¿no? Entonces hay un tiempo para eso. Entonces, todo depende. Hay varios factores para una representación. El alcance que tiene, si es evangelístico, si es de edificación, la participación de los actores, si es niño, adolescente, joven o adulto, y el propósito de la representación, ¿no? Si es dentro del culto, si es de servicio, si es dentro de la elección, etcétera. Hay varios factores. No puedo yo estandarizar nada porque es en función del propósito que tiene la obra a representar. ¿Ok? Bien. Tenemos también otra, Ingrid, no sé quién más ahí, por favor. Había un varón que había preguntado que ya se me fue, creo que se cansó de esperar. No sé si levantó su mano. Sí, adelante. Sí, pastor, buenos días. Buenos Lo que días. quería mencionar es acerca de lo que usted comentó de que tenemos que ministrar a las personas. Ujú. Solo
quería comentar una situación que se dio con nosotros Ajá. cuando era joven. Ya. Y el grupo de jóvenes hizo una obra que me imagino que todos más o menos conocemos, que es la de Subasta de un alma. Y a uno de estos jóvenes se le dio la participación de ser el diablo. Ok. Y tristemente el muchacho terminó endemoniado. Entonces, Wow. qué importante es que podamos ministrar a los que están haciendo algún tipo de personaje, ¿verdad? Porque sí es bien importante, es algo muy, Sí, muy importante. Eso es lo sí, que sí. quería comentar. Sí, hermana Ingrid. Lo cierto es que, como dije en la exposición, deben ser personas consagradas, ¿ok? Consagradas y comprometidas. No podemos tomar a cualquier persona, no porque viene a la iglesia o porque canta bonito, o porque actúa bonito, o porque tiene buena pinta, lo vamos a poner. Lamentablemente hoy en día las cosas sobre ese tema ha cambiado, ¿no? A veces ponemos personas que cantan lindo, que tienen el don y el talento, pero lamentablemente no son personas consagradas. Entonces, podemos escuchar un buen cántico, una buena instrumentación, pero carecen de esa unción para transmitir el mensaje a través de la música, ¿no? Y cuando hablo de ministrar, yo diría que hay que invitar inclusive al pastor a un ensayo para que él lo pueda ministrar también, ¿no? Alguien que esté allí y que sepa y discernir el espíritu que se mueve en ese grupo teatral. Muy bien. ¿Tenemos a alguien más? Flores o algo así, no sé, pero... Florencio, Florencio. Florencio, adelante, por favor. Buenos días, pastor, gracias. Dios te bendiga, Sí, buenos días. gracias. Solamente, pastor, preguntar, ¿no? Había visto en redes, ¿no? Y también acá en mi país hay algunos grupos religiosos, ¿no? Cristianos, de que un poquito la canción, no sé, lo han vuelto o lo mezclan con lo secular, ¿no? Y, o Ujú. sea, por decir, yo en una iglesia había escuchado decir, ¿no? Una cumbia para el Señor, ¿no? O un, no sé, algo por Sí, ahí. sí, sí, lo he Y escuchado también también. había visto en Zed también, ¿no? De que con más o menos con un ritmo de rock, algo así lo mezclan, entonces ya en casa mismo tenemos niños, ¿no? Entonces ya no sé, ¿no? Cómo se puede orientar, o hay, ¿no? En las iglesias Ujú. también que preguntan, Bien. ¿no? ¿Cómo es Ujú. la alabanza? Eso, pastor, nada más, gracias. Bien, hermano Florencio, gracias por su participación. Solamente voy a ser breve. Hay un pasaje que dice, no que nosotros nos hagamos a ellos, sino más bien que ellos se hagan a nosotros. Lo cierto es que cuando hacemos uso de una obra de teatro, digamos, para atraer a la gente como estrategia, solamente como estrategia, podemos hacer uso de una melodía que pueda ayudarnos a la convocatoria de la gente, ¿no? Pero esta melodía, y debe ser en este caso discernido por el director, pensar si conviene o no conviene. El problema es que si usas la cumbia y los actores empiezan a moverse, ¿no? Aquí las mujeres latinas son muy bien formadas, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? A diferencia de la japonesa, qué sé yo. El punto es que cuando una actriz va a hacer uso de esta melodía y tiene un cuerpo bien proporcionado y encima de eso usa una ropa muy ajustada, pues lógicamente va a llevar a otros pensamientos en el público que está allí, ¿no? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y como digo, es el director. Por eso que el director siempre está sentado en el lado del público observando todo. Y si el director está pensando que esta obra es para la gloria de Dios y debe ser dada en amor, ¿ok? Para el público y también para los actores, él tiene que tomar decisiones. Hay cosas en un espectáculo que yo puedo verlas, las puedo quitar. ¿Por qué? Porque uno, o va a traer confusión o va a generar otras cosas. Mire, es triste cuando yo presento una obra y lo único que ha generado ha sido antipatía, ha generado crítica, ha generado todo, y nada del contenido del mensaje. Por eso es que un espectáculo, una obra de teatro debe ser bien pensada, con personas consagradas, con personas comprometidas con el Señor y no simplemente hacer un espectáculo como lo suelen hacer, ¿no? Sobre todo si somos como un grupo de teatro cristiano. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien, el tiempo se ha concluido. Samara, creo que viene otra maestra también.
y yo quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por su participación. Por favor, hagan sus preguntas. Yo con mucho gusto pondré mi teléfono. Si ya quieren algo personal preguntar, con mucho gusto también poder contestar a sus preguntas. Y bueno, todo lo que hacemos sea para la gloria de nuestro buen Dios. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Lo dejo ahí con Samara para más adelante. Nos vemos entonces. Gracias.